que arranca o tiene poco tiempo en la escalada, va malgastando esa fuerza, apretando por demás cada presa y demás. Y cuando llega al crux, la respuesta de siempre es que no tiene resistencia, ¿no? Y hay que ver Exacto. de dónde viene. Posiblemente viene una falencia técnica, sobre todo en los niveles más principiantes o intermedios bajos, ¿no? Después sí, seguramente faltó desarrollar la fuerza o algo más específico de resistencia. Pero al principio, muchas veces el error, que es un labor nuestro de leer, es técnico. Claro, claro, porque derrocha tanto que perdió todo en el camino. Tal cual. O sea, llegó más rápido a ese límite. Más claro imposible. Es así. Sí, sí. Sí. Era resistencia Van para tres los cilindros, tres digamos, movimientos. ¿no? Sí. Bueno, ciertamente, con Consuelo habla de eso, porque yo creo que la pregunta tuya la leíste del libro Es Consuelo. muy buena. ¿Sí o no? Es muy buena. Me cachó. Y el ejemplo que da, Muy bueno. el ejemplo que da del autito subiendo la montaña también es Sí, que excelente. muy buen ejemplo, pero Claro. una cosa que si uno quiere aumentar la resistencia de tus alumnos, de tus pupilos, de tus entrenados, no es decirle que hagan más pasos, sino que decirle que los pasos que hacen los tienen que hacer impecables. O sea, si alguien te hace una secuencia de 40 movimientos y llega al final, ¿cachai? Tú tenés dos opciones, o felicitarlo y decirle, oye, igual terminaste, pero lo hiciste como el orto, ¿cachai? ¿No? O sea, ¿cómo terminaste? ¿Muy cansado? Sí, muy cansado. No, tenés que terminar el número 40, como que aquí no pasó nada. Si lo haces así, estamos bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final y al cabo es lo mismo, son 40 pasos, 40 pasos. Y una vez hacer los 40 pasos, llegando al final, con tu barrita de estamina, pero impecable, casi sin haberlo usado, versus el gallo, el no entrenado, que puede tener fuerza, resistencia, pero que si no usa la técnica, si no sabe moverse, hace puras tonteras y va desgastando una energía. Si finalmente todos estos sistemas metabólicos, aunque tú tengáis oxígeno todo el rato, igual se van desgastando. No es que tú podáis meter oxígeno indefinidamente y el gallo estar siempre funcionando. Inclusive, cuando tú aumentas la cantidad de ATP dentro de la célula, el ATP hay mucha cantidad de ATP en la célula, el ATP se empieza a hidrolizar. Y eso es lo que finalmente produce la acidosis dentro de la célula y lo que hace que el gallo se termina cansando. O sea, puede tener infinito oxígeno, pero los sistemas se terminan cansando. Si no, sería como, oye, yo puedo hacer ejercicio y estar 2 días haciendo ejercicio si sigo respirando y alguien me está dando glucosa todo el rato, pero eso no, en la práctica uno sabe que no es así. No sé si se entiende. Sí, totalmente. No, y también hay una cosa que tiene que ver con la técnica, pero principalmente tiene que ver con algo que se tiene que entrenar, que es la intensidad psicológica en la cual uno se banca el esfuerzo. Porque en este tipo de resistencia que depende de una técnica muy grande, o sea, somos un deporte de predominancia técnica, donde tiene que haber una concentración en los movimientos, una eficiencia en cada uno de los movimientos. La actitud para seguir aguantando y seguir remando y seguir manifestando esa técnica es fundamental. Es difícil elaborar eso, ¿no, Marvin? ¿Cómo? Es muy difícil de elaborar eso. Yo Hay en algún gente momento hablé que de la tenacidad te banca el dolor. Esto es exacto. bancarse el dolor. Exacto. Hay No, gente que y no tiene solo bancarse el dolor, más hay alto gente y que no otro- se quiere bajar. Y hay gente que en cuanto siente esa desconformidad, se suelta. Y ni te cuento si le ponemos factores, por eso acá, y creo que hicimos hincapié, de hecho, en las charlas, lo trajimos a Nacho y la trajimos a Inma, y porque entendemos que los factores psicológicos en este tipo de escalada, que por lo general es con cuerda, con caída o con remada y con aguantar ese esfuerzo, el factor psicológico acá hace una gran diferencia. Clave. Yo tenía un profesor de Rosario que nos hablaba del agón. El agón es esa actitud para querer seguir progresando, ¿no? Quien no tiene agón es un cagón, decía él. Es esa fortaleza que uno tiene para seguir remando y para seguir peleando o lo que sea en cualquier deporte. Y creo que en esto, no por ser temeroso, sino quien más quiera seguir dándole, quien más aguante, no te vas a morir por apretar las presas un poco más, o hacer 3 movimientos más.
Sí, ahí, claro. La vía. Bueno, me parece que también pasa un poco por ahí. Y esto que decís vos, Marvin, de aguantar y de hacer siempre un movimiento más y hacerle fuerza, el lunes pasado que estuvo Tomás, en el video de él, el entrenador dice eso, aunque no tenga más nada para dar, bueno, él lo sigue Aunque dando. el cuerpo no lo acompañe. Exactamente. Sí. Bueno, la cabeza ahí es donde empieza a jugar este factor. Y esto de entrenarlo, Sí, súper bueno. Nosotros lo entrenamos primero en el muro, sí, hay obviamente. cosas innatas, ¿no? Como yo creo, hay gente como Hay en la gente como- escalada que se ve claramente quien tiene, yo le digo hambre, ¿no? Como esa hambre de no lo tiene innato y hay que trabajarlo más, ¿no? Sí, pero esa es la diferencia entre Eso, un top, entre una cadena y caerte, ¿eh? Me parece. exacto. Que podés Sí, ser sí, el más sí. fuerte, el más resistente, tener todo. Y muchas veces, cuando uno está escalando al límite de sus posibilidades, me Al parece límite. que la gran diferencia la haces ahí. Creo, no sé, Gonzo, ¿qué opinas? No Después, sé, yo, Iván, o sea, es verdad que en gente elite que está a su máximo peak, los gente que avanzado y comenzando elite, yo creo que la parte del cuerpo, yo con los años creo que cada vez la creo menos. La verdad es que cada vez que meter a todo el mundo encima, pero no, debe haber, supuestamente, tiene que haber como un balance, ¿no? hay tanta evidencia fisiológica que te dice que no es así, que finalmente es verdad que para pensar bien la vía, o sea, no me entiendan mal, yo a la gente que entreno les doy, pero duro en que tienen que visualizar la ruta, que tienen que hacerlo bien, que tienen que ser automáticos, que tienen, yo les digo, oye, ya, tírate a la vía. Y yo sé que la vía está 3 plus por sobre él. Y me dice, no, ni cagando la vez. Y le dije, no, tú te tienes que subir a esta vía pensando que la vaya a terminar. Si no te subes a la vía pensando que la vas a terminar, no, ni se te ocurra seguir entrenando. Pero hay Ya vas condicionado. sí, hay situaciones fisiológicas, físicas, que son súper entrenables, ¿cachai? ¿No? Y que de repente uno dice, no, si la gente le falló la cabeza, y la verdad es que no está fallando la cabeza, que está fallando la parte física o cómo nosotros lo estamos entrenando. Porque si tomamos el caso de Tomás está en un rango altísimo de escala, ¿cachai? ¿No? Y de cierta manera que él pueda hacer eso, que él pueda hacer 7 pasos más en su límite de fatiga, es porque tiene un entrenamiento que es tal que él puede hacerlo. Pero alguien que no tiene un buen entrenamiento no lo va a poder hacer. Y eso depende mucho como ustedes lo puedan entrenar al chico. Y hay un montón de cosas que uno falla, y que yo fallé cuando recién entrenaba a los cabros en eso, ¿sí? Yo lo que siento, y como entrenador y teniendo varios alumnos de distintas edades y todo, sí noto que hay una cuestión que hace una diferencia, y es lo que yo recién le decía a Marvin, que para mí es innato y tiene que ver con la personalidad de la gente, se llama tenacidad. Yo conozco gente que escala físicamente y entrenó mucho menos, y escala mucho más que mucha gente que entrena un montón y en un momento falla. Y eso yo lo admiro, porque yo soy de los que siempre siento que muchas veces me falta esa cuota de energía para tener que resolver. Sobre todo, por ejemplo, en la escalada de vista. La escalada de vista es determinante. En la escalada de vista, si no tenés esa cabeza, esa tenacidad, esas ganas de seguir, no vas a pasar, te vas a caer y se te terminó tu vista. Entonces, no sé desde qué lugar se trabajan, sino que lo hablo desde esto que es absolutamente innato. Mi compañero de cordada, la persona con la que yo escalo, yo admiro su tenacidad. Y escalamos, él escalará un poco más que yo, pero hacemos la misma vía. Y yo por ahí, en algún movimiento donde me siento medio raro, me cuelgo, y el chabón te puede pasar
sangrando, porque no se quiere caer. Y eso no sé cómo se entrena. Si soy sincero, no sé cómo se entrena. Pero ese flaco se encadena vías mucho antes de lo que yo la pueda llegar a encadenar. ¿Se entiende? Bien, ahora ¿A dónde voy? Y por ahí físicamente estamos igual. Ahora me surge esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en el muro a la gente, a nuestros alumnos, le marcamos una vía de 25 movimientos y se cae al movimiento 13 y le decimos, bueno, subite y seguila. No doy más. No, subite y terminala. Se sube, hace 3 movimientos y vuelve a caer. No doy más. Subite y terminala. Me voy a subir, la voy a terminar. Y se cae cada 2 movimientos, se vuelve a caer. Entonces, digo, ¿qué tan bueno es eso para seguir entrenándolo? Porque indudablemente si esa persona está diciendo, no doy más, puedo hacer estas 2 horas. O no le da más la cabeza porque este umbral de dolor, de fatiga lo superó, o porque realmente, fisiológicamente, no tiene más nada para dar. Entonces, ¿cuál es el parámetro entonces? Pregunto. No, lo que pasa me dice él, ahí, en ese caso, cuando entras en tenés una fatiga fisiológica, es imposible. Vas a hacer 2 No hay movimientos, te chance. va a caer, no sirve. Ese estímulo, No hay chance. te quedó largo No el sé. estímulo. Ahí fue una falla. Hay que revisar la vía, carga, claro. en el volumen y la intensidad, en la relación de las 2 cosas, te quedó largo. O sea, y por lo tanto, se fundió antes de tiempo. Claro. Lo más difícil, si fuesen metros por segundo corriendo, lo corregimos enseguida. Pero son movimientos de escalada, que engloba todo lo que es un movimiento de escalada. A veces es de equilibrio, a veces es en un desplome así, a veces en un techo, a veces es cortito, a veces son lanzamientos, a veces son regletas, a veces son romos. Entonces, tratar de cuantificar el esfuerzo escalando es recontra difícil. Entonces, Pero ahí es donde viene el diseño del recorrido, te va a permitir meterte más o menos en lo que vos creés que En lo puede. que vos quieras buscar, exacto. sí, Dale, Gonzo. pero eso está en la experticia de ustedes como profesores y entrenadores. Porque cuando ustedes entrenan a alguien, ustedes tienen que saber cuánto les puede rendir esa persona. El mismo ejemplo que tú acabas de decir. Si a ese gallo tú lo metías en una ruta de 25 movimientos, que tú sabes que el gallo debería poder terminarla y hacerla, supongamos un gallo que está haciendo 7B, y lo metes en una secuencia de 25 movimientos 7B. Tú sabes que ese gallo debería llegar hasta el final sin caerse. Y si se está cayendo cada 2 pasos, ¿cachai? Ahí uno puede decir, si este gallo algo le está pasando en la cabeza que no puede, y yo detrás debo decirle, no, tú sigue, ¿ok? Pero también uno tiene que saber y darse cuenta que todas las secuencias, y es una cosa súper, pero súper subjetiva, es que las secuencias no son iguales a otras, o sea, tienen pasos más puros, pasos más acá, de que el extra, pero lo mismo que acaba de decir el Marvin. Y también está parte de nosotros poder definir que hay capacidades en distintos gallos. Hay gallos que tienen más capacidad de hacer fuerza-resistencia y otros son más capaces de hacer fuerza-potencia, ¿no? Y aparte depende cómo usted lo está entrenando a ese chico. Entonces, de cierta manera, yo creo que uno puede echarle la culpa solamente a la cabeza cuando tú estás seguro cuál es la capacidad de ese deportista y no te está rindiendo lo que te está rindiendo. Y ahí también viene la letra chica, porque hay que saber si no te está rindiendo porque realmente la cabeza le está funcionando mal, o porque lo estamos sobreentrenando, o porque el gallo tiene... Claro, sí. Tal cual, sí. Entonces, o se peleó con la novia. Es súper delicado, es súper delicado echarle la culpa a la cabeza, siendo que en la práctica, por lo menos personalmente, yo creo que no es la mayoría de la gente. O sea, la mayoría de la gente no me está rindiendo bien porque le estoy aumentando mucho, porque no es su estilo o X cosa. Y la gente que realmente tiene problemas, por ejemplo, me ha pasado alumnos que llegan y que tienen problemas personales o familiares, qué sé yo, y de inmediato, o sea, yo no le exijo nada, digo, ¿y qué te pasa? Bla, 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 ya, filo, ándate para tu casa, no te preocupes, relájate, tómate esta semana como de relajo, de hecho ya paramos el ciclo, vas a hacer esto, ven acá y entretente. ¿Cachai? Sí, porque sí. ahí sí puede ser. Mirá, Gonzo, Entonces, eso está claro. Primero es entender la situación particular, por eso creo que la vía de entrenamiento o el circuito de entrenamiento no tiene que ser estricto, sino que tiene que ser acomodable hasta en el momento. Es diario, esa intensidad o ese circuito es diario, no es el mismo de la otra vez.
ni es más intenso que el de la otra vez, es el que te toca para ese día. Por eso la llave, el taladro en mano, el acomodar, es válido en el ojo del entrenador. Claro, es válido en el entrenamiento acomodar. Después cuando vas a la roca, es esa la vía, vas a una competencia, es esa. Pero en el entrenamiento hay que acomodarla para que la intención, para que cumpla el efecto que uno quiere darle. Y ahí mover, ajustar, agregar piecitos, sacar piecitos, cambiar lo que sea, aumentar la cantidad de series que tenía pensada o disminuirla. Porque tengo que acomodar todos los medios. Los medios son la dosificación más el muro que tengo ahí para poner. Y ahí es donde está nuestro arte de acomodar todas las piezas, ajustarlas por donde haya que ajustar y aflojar por donde haya que aflojar para que se cumpla el objetivo. Porque muchas veces uno piensa que el objetivo es terminar con el entrenamiento. Y por ahí el objetivo es cumplir con el objetivo fisiológico de ese día. Que por ahí me pasé con los boulders que hice al principio. Y la vía capaz que tenga menos energía para poder hacerla y tenga que aflojarla para cumplir con ese objetivo de entrenamiento. Pero si el objetivo es solamente, en escalada sobre todo, es solamente cumplir con el volumen de trabajo que yo tengo planteado, tengo que tener muy seguro todo el resto de las cosas. Claro, tengo que tener muy afinado el recorrido, cómo va a ser y todas las cosas. Obviamente, cuanto más nivel tenga el escalador, más experiencia tenga el escalador, es un poco más fácil. Un poquito más fácil. Pero con el resto, te la regalo. Olvídate. ¿Y si tenés todos escaladores distintos? No, y esto en grupo, olvidate. Es un combo. Vas a menos siempre. No, si no, no termina nadie. Sí, bueno, ahí está el juego de para dónde pones el acelerador. Por ahí un día se te fue la aguja para arriba, otro día se te fue para abajo, y ahí está el juego nuestro de poder diagramar una clase para un grupo que sea entretenida para todos. Bueno, aparte, ustedes lo tienen mucho más pesado que yo, porque ustedes entrenan a gente que compite, por lo que yo tengo entendido. No todos. Y ahí esa cuestión, yo nunca me he metido en entrenar gente para competencia, porque ahí yo creo que sí el talento es imprescindible. O sea, no solamente el físico, técnico, gestual, sino que lo que tú decís, o sea, la capacidad de que el gallo siga adelante. Y yo competí, no en escalada, pero en otras cosas, y claro, cuando entré en la competencia, todo se te da toda la weón. Es realmente muy, pero muy estresante. De hecho, yo no competí nunca en escalada porque dije, no, estáis locos, yo quiero pasarlo bien en escalada, no estar estresado, estáis locos. Tuve que competir en una universitaria que me fue por suerte bien, pero iba estresadísimo, una sensación agobiante, impresionante, que yo creo que hay que tener demasiado, hay que tener un tipo de cabeza heavy para eso, ¿no? Eso es difícil. Yo creo que para alguien que realmente entrena, es difícil. Y entrenar para cuerda yo creo que es peor todavía. Es más difícil. Si en boulder lo hacía o no lo hacía, listo. Pero bueno, vaya a la mitad de la ruta, te queda la mitad. Y decís, bueno, tengo que estar acá 2 minutos más para poder sacar podio. No, es horrible, loco. Igual creo también que más allá de todo, para cualquier escalador su competencia es lo que tenga ganas de hacer también, ¿no? O sea, el tipo que está entrenando porque quiere hacer su proyecto y se esfuerza y por ahí se frustra, también por ahí no tendrá esos nervios que le genera una competencia, pero tiene también sus frustraciones que son, total, de cierta forma, también tiene que ver mucho con cómo es la planificación y desde dónde vamos a apuntar, si al proyecto así como un proyecto en sí o al proceso, pero bueno, esos ya son otros temas que nos terminamos yendo en esta charla de café, al final terminamos hablando de resistencia y nos vamos para todos lados. Pero bueno, medio por ahí. Y ahí, maneras de trabajar resistencia. Yo quiero escuchar qué es lo que hace usted. Algo que no hablamos también fue cuando nos pasamos, ¿no? Ya de los 60 movimientos hasta ya el tema de entrenar continuidad sí o continuidad no. Buena, sí. ¿No? Podemos hablar de eso un poco. Mira, es que ahí también lo que hablamos con el Marvin, que antes se trataba de hablar mucho de continuidad, de 100 movimientos, 100 movimientos. Todo de la continuidad, todo de la continuidad. De cierta manera, continuidad es como lo que se decía antes, era como, es que hay que trotar en la escalada. Es como claro.
Sí, Y sí, ahí sí. la evidencia la evidencia ha dejado como la mona la continuidad. Las 2 horas de Hermano, Marsella en el techo. Por eso, es la cosa es otro que mito yo, también. yo estudiando ya en el año 80, loco, en 1980, apareció un trabajo que si tú trabajabas fuerza y resistencia, resulta que la fuerza, o sea, la resistencia inhibía la fuerza. Y yo me acuerdo el año 90 que un gallo que hacía fisiología del deporte me dijo, no puedes entrenar fuerza y resistencia al mismo tiempo, se tienen que trabajar en semanas distintas. Y yo siempre me quedé con eso, pero nunca entendí de dónde había salido. Y resulta que, imagínate, el trabajo es de Hitch, que no sé, que del año 80. Yo lo encontré después. Y eran como 25 Tiene los años efectos después. inversos. Sí, y de Claro. 25 Tiene los años efectos inversos. exacto, 25 años después lo descubrió a nivel molecular, primero en ratas, músculos de ratas que le hacían unas cuestiones así, y después como 4 años más empezaron a sacar biopsias de músculos de atletas y descubrieron que sí, que en resistencia hay una cadena, ¿cachai o no?, de receptores que hacen que tú hipertrofies el músculo. Pero cuando tú haces resistencia, resulta que la resistencia, una de las cosas que se produce es AMP quinasa. Y la AMP quinasa pasa hacia la cadena de la fuerza y la inhibe. Entonces, cuando tú estás trabajando resistencia, puede ser el flaco favor que le estáis haciendo al escalador. Porque le estáis quitando justo lo que más Lo que necesita, necesita. que es fuerza. Sí. Claro. En realidad, lo complicado es hacer el entrenamiento concurrente, o sea, una atrás de la otra. ¿Por qué? Porque Exacto. los beneficios de una se van a ver bloqueados por Con la otra. los beneficios de la otra, principalmente por una cadena de hormonal que produce la recuperación de cada una de esas actividades. En el caso de la resistencia, lo que va a liberar va a ser un gran nivel de cortisol que va a inhibir todos los procesos anabólicos y de recuperación de la fuerza. O sea, si uno entrena la fuerza y rompe músculo para poder fortalecer todo en la reconstrucción muscular, el cortisol va justo en contra de todas esas... El amigo cortisol. Claro. Pero por eso, si entreno la resistencia, no va a ir en contra de esas mejoras de la fuerza. Lo que pasa que hay que ver en qué periodo pongo cada una de las cosas. Lo que no puedo hacer son las dos cosas a la vez. Y el entrenamiento concurrente ahí te deja frito. Porque los beneficios de uno van en contra de los beneficios del otro. Lo que necesito cuando me quiero recuperar de algo, no lo tengo porque no lo tengo para lo otro. y lo necesita el otro. Entonces, ni siquiera poniendo en diferente orden podemos lograr. Sí pueden estar en diferentes sesiones en el día, pero en la misma sesión no, porque cuando quiero recuperarme de una, no puedo. Y ahí es donde la cago. Y es el... Claro. Bueno, la cosa es que yo, a pesar de eso, yo sigo haciendo continuidad en mis alumnos. Pero de la letra chica es que lo hago en la gente que ¿De baja está... intensidad? ¿Muy baja? No, lo que pasa es que la continuidad tiene harta ventaja. Una es que sí, que hay que hacerlo, especialmente a la gente que está empezando a escalar o a nivel avanzado. Ya en la gente elite yo ya no le hago continuidad. Sí. Igual no, ya yo empiezo a escalar. No hablemos elite porque no se escucha mucho elite. Mira, de 7B para arriba yo dejo de hacer continuidad. Así de sencillo. Bien. De 7B para abajo hago continuidad. ¿Por qué? Porque igual, a nivel fisiológico, que tú le hagas resistencia a alguien, hace que aumente las mitocondrias, y el gallo necesita mitocondrias. Hace que aumente la angiogénesis y los capilares, sí, aumenta. Y también la capilarización. Exacto. Y lo otro, que es súper importante, que es una cosa que saca la continuidad, que hace que la gente aprenda a no apretar. Aprenda a no apretar, cáchate lo que estoy diciendo. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, las primeras cosas que le digo a la gente cuando va a escalar continuidad, es que le agarre una presa no muy grande, ¿okay? O sea, grande, pero no gancho, sino que sea como un poco abierta. Le digo, a ver, toma esa presa. Yo lo tomo de la otra mano. Y yo, aprieta. Le empiezo a decir, ahora empieza a soltar la mano hasta que tú sientas que si lo sueltas un 1% más, te caiga. Y el gallo empieza, dice, ya, ¿estamos listos? Sí, y lo tiro. Si el gallo se queda agarrado,
es porque está apretando más de lo que tenía que apretar. Es muy bueno el test. Muy buen test. Muy bueno. No. Te juro que la Muy gran bueno. mayoría de ellos no se sueltan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces continuidad, no es que tú le digas al gallo, oye, haceme 100 movimientos. No, nosotros le hacemos secuencias, yo personalmente hago secuencias de unos 35 movimientos, en que el gallo tiene que ir hasta el 35, volver hasta el primero y volver de nuevo hasta el 35. Entonces, hay una alta diferencia en hacer 100 movimientos al tum, 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 hacer 100 movimientos que están marcados. Porque Marcado. Sí, marcados. Un Claro, circuito. claro. el otro día vi un español y el gallo empezó a hacer una pseudo continuidad. Yo dije, loco, bájate ahí y no hagáis más esa weá. ¿Por qué? Ah, no, pero es que estoy sacando resistencia. No, no estáis sacando resistencia, porque tú haces los primeros 10 movimientos y tienes esta intensidad. Pero cuando vais en el 20 ya vais más cansado, entonces la intensidad baja y empezáis a hacer movimientos más fáciles. Así 30 y volví a hacer. Entonces, mientras más resistencia, según tú estás sacando, más ineficiente te estás volviendo, weón. Porque cada vez que haces más y más movimientos, lo haces cada vez más fáciles y fáciles. Y al final lo único que resultó ser que sí, pudiste haber sacado un poco de resistencia, qué sé yo, pero te transformaste en un monstruo de la ineficiencia, weón. No, y es que en los últimos 10 movimientos hizo una mierda. Claro. Exacto, ¿cachai? ¿No? Fue una porquería. Claro. Por más que lo Entonces, dio todo, está claro que lo dio todo, pero fue una porquería de una intensidad de mierda. Es como salir a correr al máximo y de golpe empiezo a correr A caminar. 4 caminando. minutos el kilómetro y después estoy en 4:30, después en 5, después en 5:50, después en 6. Sí. Sí, corrí 42 kilómetros, corrí entre comillas, pero arranqué a 4 minutos y terminé a 6. O sea, la eficiencia de un esfuerzo con la otra son dos cosas completamente distintas, correr a 6 que correr a 4. Entonces ahí es lo que pasa cuando salís a hacer, hoy hago una vuelta entera o hago 100 movimientos juntos. Y sí, cuando estás más cansado va a hacer movimientos más flacos. Y por eso a mí me gustan los circuitos, eso está claro. Entonces, qué bueno que Contreras lo dijo ahora. De cierta manera, la continuidad está sacando todo lo que tú quieres de un ejercicio de resistencia a nivel fisiológico. Pero aparte, estás enseñándole a este individuo a que la resistencia no está dada por una cosa fisiológica solamente, sino que está dada por una eficiencia que tú haces en el trabajo al escalar. Entonces, puta, les digo, oye, loco, si tienen que hacerlo bien, ¿cachai? ¿No? Y en la medida que vayan haciendo estos 35 movimientos, no va a ser porque saquen más resistencia, sino porque son más eficientes, porque en la primera pasada tal vez se caigan 5 veces, pero ya en la segunda pasada se van a caer 3 o 2. Entonces no puede ser que me hayan mejorado la resistencia en un día, pues bueno. No, Eso no pasa. Gonzo, después te paso, tengo una tesis de hace 2 semanas, de una tesis, trabajo de grado de una universidad, no me acuerdo dónde. De Chivilcoy. ¿Eh? De Chivilcoy. 40, hicieron 40 repeticiones a una vía y midieron a lo largo de una semana, ¿no? Creo que eran en 4 días, 10 veces hacían la vía, y midieron, claro, qué es lo que pasó en el primer día, cuáles fueron los parámetros fisiológicos del primer día y los parámetros fisiológicos de la vez 40 que lo hicieron, cómo cambió el esfuerzo, o sea, repetir una misma vía 40 veces, ¿qué es lo que pasa? Claro, la primera terminaba con la frecuencia cardíaca 200 y en la vez 40 la frecuencia cardíaca es 120. ¿Qué pasó en el medio? ¿Ganamos fuerza, ganamos resistencia o aprendimos la secuencia y nos volvimos la secuencia perfecta? Los 8 kilómetros de Felipe Camargo. Más. 8 kilómetros de travesía. Dios. Estoy leyendo algunos comentarios. Les leo un par de comentarios que hay algunos interesantes, pero voy desde más atrás, así por la duda. Bueno, Pablo. Se la tiro. No, bueno, dale. No, dale. Yo voy. No, le decía tirar una que me pasa a mí normalmente cuando estoy en el muro de ver gente que hace trepa, destrepa, Sí. como un trabajo de continuidad. Y si es conveniente por ahí, ¿qué es lo que piensan ustedes? Eso, o tratar de buscar una ruta en la que sepamos que podamos hacer 3 trepes y esté trabajando muchísimo más cercano a lo que yo quiero, en cuanto a la resistencia, que hacer los famosos trepe a morir a tiempo hasta que se caigan porque explotó.
pero eso va más o menos de la mano de lo que dijo el Gonzo recién, o sea, salí a hacer 100 movimientos y es muy probable Yo porque quiero erradicar el destrepe. que venga perdiendo... Quiero erradicar el destrepe, Marvin, ¿cómo hago? Yo, Sí. a mi gusto, que bajame rápido, o sea, que sea... Exacto, claro. exacto. bajame En 2 rápido. segundos están en el piso y me subo de Eh, nuevo. Bajame y Pero subí bueno, de hay que ver nuevo, cómo claro. lo bajás. Yo quiero Preferiría erradicar que el todo- destrepe. Pero No Preferiría sé que usted, para todos qué esos sirve el movimientos sean destrepe. para arriba. Sí, Espérate, exacto, para arriba. ¿Para pero qué no sirve? todo- tienen, ¿no Perdón. tienen minimuros para trabajar resistencia o solamente lo trabajan con cuerdas? No, sí, No, hay de todo. tengo. No, pero yo en realidad particularmente tengo este tema, mi enfrentamiento con el destrepe, que bueno, nada, quería ver qué es lo que les pasaba a ustedes si Mirá, trabajan en muro. Miren lo viejo que soy leyendo cosas. Olivier Guidy era entrenador de la selección francesa del 90 al 96, más o menos. Después se dedicó a hacer la parte de entrenamiento mental. Y fue uno de los primeros que estudió la fisiología, su tesis de maestría es específicamente sobre la resistencia. La tesis se llama Les filières énergétiques en escalade. La leí en francés porque se la pedí en el 96, creo que me la mandó. Y básicamente la conclusión de él midió el esfuerzo que era escalar hacia arriba o escalar hacia el costado. Y obviamente escalar hacia arriba tiene una implicación mucho mayor que escalar hacia el costado porque hay un desplazamiento del centro de gravedad en contra de la gravedad, que ir hacia el Exactamente. costado. La Antigravitatorio. musculatura de la espalda estaba mucho más implicada. Y el consejo de él para el centro de entrenamiento que se creaba en Francia en ese momento era tener los muros de dificultad llenos de presa como si fuesen un mini muro y entrenar siempre para arriba. O sea, te estoy hablando de hace un montón, pero Sí. básicamente, si tengo que privilegiar dónde entrenar la resistencia, preferiría entrenarla hacia arriba, pero no es lo más práctico. O sea, voy a utilizar un mini muro donde sí tenga secuencias, donde haya pasos hacia arriba, con destrepes y pasos hacia arriba, para no privilegiar ir hacia el costado en el caso de alguien que quiera escalar en dificultad, que tiene una trayectoria generalmente o mayoritariamente vertical. Eso tiene que ver con especificidad. Ahora, ¿es práctico? Sí. No. Donde yo estoy, menos. Olvídate, tienes 7 metros, no sirve para nada. Claro. Y el Sí, no solo eso, sino que además necesitas a alguien que dé seguro, tenés que plantear la vía en altura, el trabajo previo y el trabajo in situ es mucho más grande. Sin Y que palabras. estás 1 a 1 con esa persona, por lo menos para darle seguro si vas a ser vos. Entonces, Te tiene que querer mucho. claro. Sí. Pero bueno, O sea, también no, depende de la generalmente- realidad de cada uno. Yo personalmente creo que la resistencia, y prácticamente todo, excepto la eficiencia vista, todo tiene que ser en mínimo. O sea, si tú vas a escalar en cuerda, solamente debería ser para que el gallo estuviera haciendo ruta muy a su límite o a vista. ¿Por qué? Porque es lo que se hace años. O sea, sin ir más lejos, Londra escala en un muro parecido al de mi casa, de hecho. Y el gallo escala con cuerda. Y cuando quiere escalar con cuerda se va a Innsbruck, no sé cómo se llama, y se dedica a hacer todo lo que se puede a vista. Y de hecho, el trabajo, esta es mi opinión, el trabajo de resistencia debería ser actualmente en un mini muro con secuencias cortas estamos hablando inclusive hasta 8 movimientos, y aquí lo que importa personalmente, y podemos discutir esto, es el tiempo de reposo. El tiempo de reposo es el que te da finalmente como el tipo de hipertrofia que vas a sacar, el tipo de metabolismo que vas a mejorar y el tipo de capacidades que vas a obtener. Y eso es un hecho. O sea, actualmente no es solamente la intensidad y el volumen que tú le vas a aplicar a un entrenamiento, sino que el reposo es el que importa, porque no es lo mismo reposar 3 minutos que reposar 1 minuto. El metabolismo cambia radicalmente. Las fibras que se activan o no se activan también cambian, pero un montón. Entonces, actualmente, por ejemplo, si uno quiere sacar potencia y fuerza máxima, uno debería hacer reposos de 3 minutos, entre secuencias de 6 movimientos. Imagínate, 6 movimientos para descansar 3 minutos. 3 minutos. Llega a ser desesperante. Olvídate. Exacto. Y si uno,
pero es que funciona, si ese es el problema, es que funciona. Y lo otro es que si uno quiere sacar resistencia, fuerza-resistencia, de esa fuerza-resistencia pura que weón, después así una ruta de 50 movimientos llegáis al final y como que nada, es lo mismo, tal vez hacer movimientos de entre 5 y 8 movimientos, pero descansando un minuto. Un minuto. Y eso, cambia, pero todo, ¿cachai? Cambia todo. Realmente los cambios y las mejorías son espectaculares y solamente cambiaste el tiempo de reposo. Y claro, obvio que ahí ustedes como profe tienen que saber qué intensidad le vamos a dar, qué volumen vamos a dar, cuántas veces lo vamos a hacer, cuántos minutos cuántos minutos de descanso van a haber entre series, qué extraplomo, qué se van a agarrar. O sea, es una cuestión llena de detalles. Pero aunque esté lleno de detalles, sigue siendo la cantidad de reposo que tú haces entre secuencias lo que realmente hace la diferencia. Y de verdad que la hace. O sea, y hay fisiología detrás de eso, pero... No, está claro, Alonso, la densidad de la carga es el patrón que te va a llevar a medir el esfuerzo. O sea, si la densidad, que es la relación entre el trabajo y la pausa, no corresponde con lo que vos querés entrenar, y o vas a subentrenar o vas a sobreentrenar. No hay duda que yo, si tengo que elegir, me encantaría que sea siempre para arriba, pero no tengo un muro para hacerlo. Sí, creo que un mini muro con las mejores condiciones y con todos los ángulos puedo utilizar todo lo que quiero. El ideal no lo tengo, creo que está en Innsbruck y lo tengo demasiado lejos. Pero el mini muro es la clave en todo esto. O sea, cuanto mejor esté, y cuanto más plagado de presas esté y de ángulos esté y variedad de movimiento esté, mucho mejor. Y ahí es donde elegimos cómo trabajar. Tal cual, estoy completamente de acuerdo. No, porque yo tiré la bomba del destrepe y queríamos leer ahí algunas preguntas. No estábamos con eso. Yo estoy con vos, Mamo. Yo interrumpí. Fíjate, lo que pasa es que al mismo tiempo, con respecto a tu destrepe, o sea, si alguien te pregunta, oye, yo quiero hacer resistencia, ¿cachai? Entonces me pongo a hacer solo secuencias de 40 movimientos, 50 movimientos, sí vas a ganar resistencia, pero si tú quieres un entrenamiento pero mucho más específico para mejorar todo lo que te acabo de decir, hacer secuencias de 40 o 50 movimientos no es la clave. O sea, el gallo, yo no voy a decir quién, pero yo vi alumnos que se preparaban para Copas del Mundo, y los gallos hacían esto de estrepe para sacar más resistencia. Y tú sabes que estás equivocado. Eso no es lo que hay que hacer. O sea, hay una cosa que yo igual a mis alumnos le hago hacer secuencias entre 35 y 50 movimientos, pero no está pensado para que ellos mejoren la resistencia, ni siquiera la fuerza máxima, ni la fuerza resistencia, sino para que ellos aprendan a ser eficientes y administrar su energía. O sea, es una cosa súper técnica y gestual. Pero cuando yo quiero decir, mira, en estos momentos voy a entrenarlos para que aumente su fuerza máxima o su fuerza de resistencia, entonces hago las secuencias que yo te acabo de decir. O sea, 6 movimientos y dependiendo del tiempo, qué es lo que yo quiero buscar. Eso uno es un entrenamiento gestual, técnico y tal vez de administración, y el otro ya es uno específico y diciendo, mira, yo quiero que esta fibra, weón, me mejore. ¿Ya? Y la forma de mejorar esa fibra es con este método, y el otro método que pareciera que me aumenta la resistencia, no me lo aumenta. O sea, fisiológicamente sí, me lo aumenta, pero no como me lo aumenta el otro. Y es la ¿Qué que pasa, Luca? No te va a servir porque el día de mañana vas a venir en el movimiento 20 y va a venir un crux de 5 movimientos que va a tocar otra fibra y vos no vas a poder tocarla. No vas a poder pasarla. No te vas a tocar la guitarra y te vas a ir para abajo. No, tal cual. Te estrepás, como los alumnos de Te estrepás, como haces en el muro. Che, a ver, les leo un par de mensajes. Dale. Porque, bueno, Pablo, estábamos hace rato, Pablo hace como 40 minutos, dice, cuando yo trabajo la resistencia, por lo general, hago 30 movimientos sin crux, pero que el desgaste físico que sea constante. Está bueno eso para diseñar recorridos que sean acorde y que sean homogéneos en la intensidad. Si no, busco hacer algo variable.
Y había otro comentario acá grande, acá, Víctor Arredondo. No lo conozco a Víctor, un gusto. Dice, puede que él o la escaladora se caiga por fuerza como se plantea. Esto también, les aviso que es de hace 20 minutos. Pero si comienza a ser repetitiva la respuesta ante una determinada acción, dificultad de la vía, percepción del desafío o altura de la vía, respuesta emocional como miedo, rectificación de movimientos con respecto a la frustración, ya no es fuerza, es una respuesta psicológica negativa que debe trabajarse para avanzar. Sin ninguna duda, si ves un comportamiento que se repite y no tiene que ver con algún parámetro. Cristian Alvarado, apagame el micrófono, No se lo Cristian silencio. Alvarado. Ya está. Cristian, ya te silenciamos. A vos y pobre Que tu si- hijo que Te estaba pongo ahí. a mi hija también, si querés. La tengo acá a los gritos, pobre. Cacharro, como loco. Pobre. Todo bien, estamos en Sí, horario. obvio. Estoy respondiendo Qué yo, pero difícil. bueno, ahí lo que decía con respecto a Víctor, sí, tal cual, es identificar cuál es el problema. Si me caigo por una cuestión fisiológica o me caigo porque me falta algo, me falla algo. Puede ser el miedo a la caída, ojo, puede ser que no dé ese pasito más que pueda dar porque tenga miedo a la caída. Bueno, eso ya es algo que hay que identificar y tratar. Tratar, digo, no tratarlo como una enfermedad, digo, y Mandarlo intervenir al psicólogo. para resolverlo. Tratar de mejorarlo, claro. Al diván, al diván. Tirate de más lejos, que no te pasa nada. Che, y Sí. los trabajos de capilarización, importantes, tema importantísimo, ¿no? Dentro de la Sí. resistencia. Gonzo, te la regalo, todo tuyo. Ay, mira, lo que pasa es que sí es importante, pero uno de repente le pone mucho énfasis a esto, y no es tan así, porque cuando uno ve, por ejemplo, en escaladores de elite, la fibra predominante no es la 2A, o sea, la 2B, perdón. No es la 2B, que es esta fibra de fosfocreatina quinasa, sino que es la 2A. Y la 2A es anaeróbica. ¿Me entendió? Lo que pasa es que son cosas que sí es verdad que el oxígeno mejora harto y todo, pero tiene un pic, ¿cachai? ¿No? Tiene un pic. Entonces, de cierta manera, las células tienen que aprender a también contraerse sin oxígeno. Lo que pasa es que uno tiene que saber que tiene que entrenar estas fibras para que crezcan y crezcan, y siempre trabajando en oxígeno. Pero en algún momento dado, estas células, y hace la diferencia, que es lo que probablemente decían del Tomás, que en algún momento estas fibras igual se siguen contrayendo sin oxígeno. Sí, esa es la diferencia. Y de hecho, la gente, y el Marvin debe saberlo bien, la gente entrenaba en alta resistencia, cuando llegaban a hacer cosas muy de mucha intensidad y mucho volumen, los gallos tenían concentraciones de ácido láctico, pero weón, 10 veces más que alguien normal que se cansaba o sea, eran dos, uno de elite y uno normal. Los dos hacían un esfuerzo, y claro, el de elite, weón, hacía un esfuerzo 10 veces más que el otro, ¿cachai? Pero finalmente los dos se cansaban. Ya no puedo más, ¡pah! Entonces el normal tenía, no sé, 2 milimoles de ácido láctico, man, y el otro, que había hecho mucho más, tenía 20 milimoles. Entonces, no era que a cierta acidez, por decirlo así, porque esto es una cosa que no es así, se fatigaba la célula, sino que el gallo era capaz de seguir contrayéndose con probablemente una acidez mayor que la fisiológica. Si eso es lo entretenido de esto, que hay que ver la letra chica de todo esto. Y la letra chica, y yo les vuelvo a insistir, la letra chica es que uno tiene que entrenar las fibras 2A y 2B y estar siempre con el oxígeno allá, y etcétera, etcétera. Pero finalmente uno tiene el límite, es que la célula en algún momento dado igual se puede seguir contrayendo sin oxígeno. Y esa es la diferencia, porque el elite, claro, va, suben y baja, pero de esos elite hay unos que son mejores que otros. Y esos mejores que otros probablemente van a poder con acidosis celular altísima. Gonzo, se hablaba mucho en la década de los 90, cuando se estudió todo el lactato y el ácido láctico, era la tolerancia al dolor que producía ese nivel de acidez. Y eso es cierto, hay
hay una capacidad psicológica de bancarse, en nuestro caso la hinchazón y el dolor que produce la acidez que tenemos dentro del músculo para seguir aguantando. Por eso la definición de carga es la capacidad de entrenamiento, la mejora de la capacidad psicofísica ante las cargas dadas. A lo que voy es, de todas formas, la capilarización tiene una importancia para acelerar ese proceso de deshinchar el antebrazo, Claro. básicamente. No es para sacar el ácido láctico ni nada. Cuanto mayor nivel de capilares tengamos, menor es esa presión que podamos generar. Por eso se tiende a utilizar esa posibilidad de tener una red vascular muy grande para no entrar tan rápido en esa hinchazón. Pero de todas formas siempre va a depender del umbral de oclusión y de la fuerza que Sí, tengamos. ¿sí? eso te iba a decir. Siempre va a ser. Pero mayor red capilar no nos va a hacer mal, de hecho puede llegar a acelerar la huida de esa presión en los periodos intermitentes de reposo. De reposo. Pero bueno, ¿cómo se trabaja principalmente la Eso capilarización? Hay dos perdón. formas, una de manera muy continua, porque tiene que ver la angiogénesis, o sea, la creación de nuevos capilares, tiene que ver con el shear stress, con el estrés por roce. ¿Qué quiere decir? Que para que haya aumento de capilares tiene que pasar sangre a cierta presión, rozando los capilares, y eso desencadena todos los procesos para aumentar De la formación de nuevos cantidad capilares. de red vascular. Y antes se pensaba que con entrenamiento de muy baja intensidad se lograba, era la única forma de aumentar la red vascular, por eso la continuidad, la resistencia de base, bla, 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 todo lo que ustedes quieran. Y después, con el advenimiento de todas las investigaciones de los entrenamientos intermitentes, se vio que forzando de manera intermitente la entrada y salida de sangre producía un factor de rozamiento mucho mayor que el de la presión de un entrenamiento continuo. Por lo tanto, eso generaba mayor cantidad de capilares. Son los dos métodos, y el método más natural que tenemos es escalar, porque ese método genera vascularización. Por eso no hay ni que pensarlo. Va a suceder en la medida que escalemos, porque es una actividad intermitente de alta intensidad. Bien. Algo que tocamos medio de costado. Sí. Algo que tocamos medio de costado hablando de recuperación. Pregunto a lo Gustavo, para Gonzo o para los demás. ¿Utilizan días con reposos activos, con descansos, sí o no? Bueno, pues Sí, por ejemplo, armar una vía y partirla en 3, o poner un descanso en el medio y continuar. ¿Quién primero? Gonzo, todo. Dale, vos sos el invitado, Gonzo, arranca vos. Ya, mira, es que depende si yo actualmente me baso, cuando quiero entrenar una capacidad, o fuerza, o fuerza resistencia, o fuerza máxima, o potencia, que sé yo, ahora estoy dedicado 100% a hacer secuencias cortas y va a depender del tiempo. Ya prácticamente la secuencia la sigo usando y mucho, pero para siempre estar haciendo que la gente administre, gestione y escale mejor. Ahora, mi problema, ¿cachai? Y que ahí ustedes pueden ser mejor que yo, es que yo entreno a la gente para escalar mejor en roca y no para competir. Y desde ese punto de vista es diferente, porque en roca siempre hay reposos, ¿cachai? Entonces, lo que yo, de cierta manera, lo que la gente tiene que aprender a hacer es a llegar al reposo y poder recuperar. Exacto. Y esa cosa cuesta aprender. Y eso no... Exacto, y eso no es parte de un entrenamiento fisiológico. No es como, estoy mejorando la capilaridad, o la hipertrofia, o la fibra acá, la fibra allá, no. Eso ya, por eso esta cuestión es igual, yo trato de polarizar un poco, pero siempre estoy metido en los dos lados. Y eso también es parte de la cabeza, que la gente aprenda a poder descansar en una presa. Y eso también, yo les digo, oye, tranquilos, porque cuando llegan a un reposo, tú tienes todo este dolor acá, ¿cachai o no? Tiene un montón de factores metabólicos que están disminuidos,
y tú te sientes muy cansado. Pero si tú estás en el 60% de tu fuerza máxima, que es en general un buen reposo es bajo el 60% de tu fuerza máxima, tú vas a poder recuperar. Pero no va a ser dentro de los primeros 20 segundos, va a ser dentro de los 30, 40 minutos o más. O sea, si tú llegas a un reposo y aprendes a soltar y piensas toda esta cosa fisiológica que dice, ¿para qué me aprendo esta cosa? Pero lo entiendes y te das cuenta que hay un recambio de fosfodiesterina que hace, que el oxígeno está entrando, pero heavy, que el lactato se está llevando todos los hidrogeniones, y que, etcétera, 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 la gente aprende. Y de cierta manera, yo, y a tu pregunta, sí, pongo reposo activo en la mayoría de las secuencias, pero va a depender el grado de la secuencia. O sea, no es lo mismo hacer una secuencia de 45 movimientos 6B más, donde yo pongo un reposo muy bueno, a una secuencia 7C más o 8A, donde los reposos son muy malos. Totalmente. Pero eso depende de cada persona, porque la secuencia no es una cosa así al aire, está planeada para... No, más bien. ¿Cachai o no? Sí, te lo preguntaba porque justamente... Y lo otro, las secuencias que yo hago están específicas para lo que yo quiero trabajar. O sea, hay secuencias que son para trabajar regleta, hay secuencias que son para trabajar romo, hay secuencias que son para trabajar pasos cruzados. Entonces, sí. La secuencia tiene de todo, pero la gente entiende, esta secuencia tiene más regleta. No, esta secuencia tiene más romo. No, esta secuencia tiene 2 descansos y tengo que manejarlo bien. O esta secuencia tiene un descanso final y el último es muy duro. En general, mis secuencias, las que yo hago, siempre tienen los últimos 5 o 10 pasos muy duros, con un reposo antes. ¿Por qué? Porque la parte, y eso es también, la parte psicológica de llegar muy cansado, llegar a un reposo y poder recuperarse para terminar esos 10 movimientos, esa cuestión mentalmente es muy dura. Es dura. Cuando uno va muerto, dice, puta, me queda un boulder por delante. Entonces, tienes que manejarlo. Tienes que manejarlo. Y la forma de manejarlo no es, eso voy a seguir. No, es parar, loco, mirar lo que viene, descansar, creer en todo lo que vino detrás, o sea, todo el entrenamiento que hicimos en otras situaciones y saber que en 20 segundos, 30 segundos o 1 minuto, lo que necesite, va a poder recuperarse y hacer esa secuencia. Pero si el gallo está así apretado, pensando, se aprieta y en vez de soltar, no se suelta, se va a la mierda, no importa todo el entrenamiento que haya hecho. El famoso me canso más reposando que escalando. El descanso me cansa. No, totalmente. Hay 2 estrategias ahí. Yo meto los reposos en las vías y tengo 2 estrategias. Una del mínimo reposo posible y otra del máximo reposo posible. Obligándole el tiempo de reposo. Si yo te obligo que te tenés que quedar 2 minutos en el reposo, tenés que lograr relajar la cabeza 2 minutos, porque estoy trabajando el reposo. Estoy haciendo lo que dice Gonzo. Estoy llevándome, obviamente. ¿Cuándo se entrena principalmente esto? Cuando estás llegando al objetivo, ¿no? Cuando estás queriendo cumplir, decir, bueno, estamos trabajando ya sobre algo mucho más específico y no sobre los patrones fisiológicos. Escúcheme una cosita. Raúl, creo que había levantado la mano. Raúl, abrite el micrófono y habla. Creo que era Raúl, porque la verdad que lo borré y no sé qué. Si está por ahí, habías levantado la mano, metele para adelante y habla con confianza. Y si no, no, Saúl, no Raúl, perdón. Me confundí por una letra. ¿Está? Saúl, ¿estás por ahí? Sí, está. Bueno, no importa, sigamos y cuando quieras. Bueno, ¿y la respiración? ¿Laburan algo desde la respiración en el reposo? Yo lo laburo en el claro. ¿Hay algo de estudio? La famosa expirar el doble de tiempo de inspirar o algún truco mágico. El volvé a cero, que les conté el otro día. Es el volvé a cero. Claro. Y sí. Miren, yo les cuento mi truco y después lo dejo y ya no hablo más por toda la semana. No. Mi truco en los descansos, cuando uno llega, que viene jugado y llega al descanso, o sea, que llegó al descanso porque si no, no seguías, es no centrarse en las manos, sino centrar todo la concentración en la respiración. Una, para evitar pensar en el dolor en los antebrazos. Y la otra, yo lo que les pido es que regularicen la respiración. Y para eso, ¿qué es lo que digo? Entre alternancia de manos, ¿sí? Vayan contando cuánto tiempo van dejando y cuántas respiraciones van haciendo. Entonces, de esa forma, una vez que llegaste a hacer
contar hasta 10, ¿sí? Lo importante en el reposo es salir del antebrazo, o sea, que la zona de atención Se vaya no a otro sea el lado. antebrazo, que sea otra cosa. Y que sea otra cosa, ¿cuál puede Uy. ser? Manejar la respiración. Para mí es fundamental ahí. Yo lo laburo desde ese lugar, de mis años que he hecho yoga, creo que lo único que apliqué importante fue, sí, fue esto. A mí me sirvió, no sé, por eso te lo preguntaba, si había algún estudio que hablara puntualmente de los ritmos respiratorios, pero sí para bajar la frecuencia cardíaca, lo que laburábamos en yoga era expirar en el doble de inspirar y concentrarnos absolutamente en eso. Entonces, si estoy agitado, llegué jugado y estoy inspirando hiperventilado en 2 segundos, tratar de exhalar en 4. Ya después voy a estar inspirando en 8, ya después voy a estar inspirando en 10, y con eso voy a seguramente bajar la frecuencia. Es algo que a mí me sirvió particularmente y yo lo uso. No sé, por eso se los planteaba a ver desde qué lugar lo laburaban. Mira, lo que yo uso personalmente es una frecuencia cardíaca. Y te voy a explicar por qué. Una, porque la gente puede escuchar su frecuencia cardíaca. Cuando uno está haciendo ejercicio y se calma, en el tímpano hay una arteria que se llama la arteria timpánica, que en general uno no la escucha. Pero es cosa que tú te acuestes y la vas a escuchar. Cuando uno está agitado, uno es capaz de escucharla, si uno realmente la puede escuchar. Entonces, la gente, cuando digo, tranquilo, siente tu frecuencia cardíaca, y la gente es capaz de sentirla. Y, de cierta manera, la respiración es lo mismo. Digo, traten de respirar tranquilo y qué sé yo. Pero, por otro lado, el que marca no es la respiración, porque la respiración, tú mantienes una cantidad de saturación de oxígeno a nivel de arteria aorta igual siempre. ¿No? O sea, no importa todo lo que respira o no respira. Pero la frecuencia cardíaca, y el Marvin me puede corroborar esto, está dependiente 100% de la acidosis tisular que haya. De cierta manera, si tú logras bajar tu frecuencia cardíaca, hay un indicador, pero bueno, muy, muy correlativo a la acidez que tú tengas en ese momento en tu músculo. Entonces, de cierta manera, les digo, respiren tranquilo, pero preocúpense más de su frecuencia cardíaca, porque su frecuencia cardíaca, si empieza a bajar, significa que ya están empezando a descansar. Ahora, ¿qué pasa si el gallo no baja la frecuencia cardíaca? Personalmente, si no logra bajar la frecuencia cardíaca, es que no está descansando y no va a poder descansar. Las posibilidades son que realmente no esté entrenado para poder descansar ahí, o que realmente no esté descansando, o sea, lo que dice el Mike, que está igual apretándose las dos manos. Entonces, y lo otro, que la respiración, cuando tú haces inspiraciones largas y lentas, hay receptores. Por eso de repente yo siempre me baso un poco en la parte fisiológica. Hay receptores dentro de la caja torácica que cuando yo respiro bajan la frecuencia cardíaca. O sea, y la bajan y ayudan, porque no es que sea esta cuestión mágica que ahí va a bajar a 50 de frecuencia, eso no va a pasar, ¿no? Pero de 120, porque un gallo que está escalando llega a 120 después de varias secuencias fuertes, pero si baja a 100 o a 90, eso es un indicador de que sí, que está recuperando, más que sí, que está recuperando, y que en un momento dado su respiración va a estar igual estable, pero la frecuencia cardíaca puede bajar a, no sé, 90, 80, y en ese momento decir, ya, padre, ya, puede seguir. Y es cierto lo que dice el Marvin, yo también hago reposo que también obliguen a él a descansar. O vean 2 minutos, que puede hacerlo, o decir, no, loco, aquí tú puedes descansar 20 segundos o 30, recuperar lo suficiente para lo que te queda, y nada más, porque las presas tal vez no son tan buenas, son a 70%, entonces tenéis que como que recuperar un poco y seguir. Y eso también es parte del entrenamiento, que el gallo aprenda a decir, mira, en estas presas yo puedo descansar tanto, o puedo descansar harto, o puedo descansar poco. Y tratar de que, especialmente en las que tú puedas descansar harto, tratar de sentir la frecuencia cardíaca, aparte de la respiración, obvio, y sentir que si está bajando la frecuencia, aparte mentalmente te ayuda a decir, sí, este gallo tiene razón, weón, estoy sintiendo mejor. Pero si no le baja, al mismo tiempo dice, esto no me ha bajado nada, digo el muerto, y al siguiente paso se cae. Entonces, bueno, es súper correlativo. Ahí, Cris, hablate, tenés abierto el micrófono. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos los profes. Oye, súper rico el espacio, lo he estado siguiendo hace harto rato, así que súper grato tener estas conversaciones, sobre todo de temas tan importantes con puros cracks, hay que decirlo, son puros cracks.
Yo me quería colar un poco a la pregunta de cómo trabajo, por ejemplo, el tema con los descansos activos con mis alumnos. Y yo, bueno, de partida discrimino al tiro si es que es por competencia o si es por algún proyecto en roca. Entonces, por ejemplo, si en caso de proyecto en roca, conversamos cómo es el proyecto, más o menos que quiere trabajar, y ahí más o menos evalúo cómo utilizarlo. Por ejemplo, Gonzo que es de Chile, yo creo que va a ubicar en la Chilca, la zona de Desplomilandia. Ahí ponte tú, está Circo Romano. Circo Romano es un 12D, un 7 más, 7C, 7C más. 7C. 7C. Entonces, la gracia que tiene la ruta es que la ruta tiene como 3 o 4 descansos. No sé, supongamos 15, 18 metros, con secciones igual apretadas, con unos cruces más o menos apretados, pero con harto descanso entre medio. Entonces yo, por ejemplo, lo aprendí porque cuando yo me la encadené, ya, vale, me salió bien y todo. Yo tenía un compañero, una acordada, que era el Ariel, que el Ariel me superaba en fuerza en todo. O sea, en boulder, yo le luchaba los zapatos, fuerza de dedos, colgado, aguantaba mucho más, fuerza dorsal, pero estupendo, o sea, nada que decir. Pero no le salía. ¿Por qué no le salía? Porque mi compadre llegaba al descanso y decía, no, loco, no me voy a poder recuperar. No, sí, tengo que seguir, y seguía. Y claro, yo me tomaba como un minuto, me tomaba medio minuto, descansaba y después continuaba la sección. Entonces, en el caso en particular, a mí me gusta meter de repente descanso intermedio en los bloques de resistencia, porque igual yo también, como dice ahí Marvin, como dice Gonzo, hay que enseñarle igual a los escaladores a descansar, a tener la paciencia de onda decir, loco, ya, tengo que parar acá un par de segundos, tengo que parar acá un minuto, descansar, onda decir, ya, vale, me toca esta sección, memorizar un poco esa sección y relajarse, porque de repente, no sé, pues a lo mejor pasaste esa parte que te botaba, ese crux, y decís, ya, loco, lo pasé, pero onda, tengo que seguir al tiro, si no, no me va a salir, Entonces, también te ayuda un montón a controlar la ansiedad. Y lo otro que yo encuentro que es súper importante al momento de trabajar vías o trabajar resistencias, supongamos si el alumno tiene un proyecto, más o menos tratar de ver cuánto tiempo pasa en esa ruta o cuánto tiempo se demora en concretarla. Porque a la vez, si yo, por ejemplo, la ruta es larga y tiene hartos descansos y se demora, supongamos, 6 minutos, el trabajo que yo debería hacerle también debiese estar acondicionado a que él mínimo aguante 6 minutos escalando, independiente de la intensidad que yo le dé, porque esa intensidad puede variar según la semana, pero decirle, loco, o sea, tenéis que estar 6 minutos colgados, así que acostúmbrate a estar 6 minutos, a lo mejor trabajando resistencia de 20 movimientos, 30 movimientos, con un descanso intermedio, después repetir otra parte de secciones o estilos similares. Y también depende, porque si la ruta dura 2 minutos, en verdad, o la sección no te da para más de 3, ahí también como que lo ajusto y trabajo como bajo esos parámetros. Al menos a mí me gusta hacerlo así. No, buenísimo, Cris, está claro, estás individualizando el entrenamiento, que es la clave de todo. Que es la clave. Te doy la derecha en todo lo que dijiste. La ABC. No, para mí trabajar los reposos es fundamental, hacerlo como decís vos, Cris, lo más específico posible, o sea, la vía que tenga lo más similar, el tema de los agarres, el tema del desplome, agregarle un tiempo corto o largo, eso me parece fundamental. Y después también algo que a mí me funciona es también cuando el tema de enseñar a descansar, que sea gradual, o sea, alguien que arranca, por ahí 2 tomones, súper cómodo, buenos pies para descansar, y obviamente cuando va subiendo el grado, que el descanso hasta sea ciertamente un poco incómodo, o sea, que aprenda a descansar en esa pequeña incomodidad que tiene, ¿no? Que, o sea, estoy haciendo un 7C, el descanso no va a ser, a veces sí, pero generalmente va a ser que se lo invente, exactamente. Que se invente el descanso. Se adapte, ¿no? Porque eso, seguramente, y si escalás a vista, te vas a tener que inventar el descanso también. Exactamente. ¿Y la agitadita de mano? Sí. Agito y me agarro. ¿Arriba o abajo? Entre agarre y agarre. Entre agarre y antes de agarrarte. Agitadita mano. Yo agitadita mano todo lo que se pueda. O sea, agito me agarro. Todo lo que hemos hablado, todo lo de la capilaridad, de que entre el oxígeno, yo a mis alumnos digo, oye, entre presa y presa, aunque no se sientan cansados, agitar la mano, o sea, aunque, excepto en los brazos muy duros, pero vamos, va. Y ahí, Gonzo, ahí te lo digo, ¿hay algo desde lo fisiológico o hay mucho desde la cabeza? Porque a mí me sirve mucho desde la cabeza el agitar para agarrarme. Cuando vengo jugado, ahí quiero la respuesta de Marvin, pero cuando vengo jugado, esa agitadita para mí es... tengo, pero está más bajo ahora. No se sabe. No sé. A ver, no hay nada. A ver,
Pará, voy a decir, hay 3 artículos científicos, 3, y el que me Vamos, dice que capitán. no tiene ni nada puta idea de lo que dice. Hay 3 artículos. Uno del amigo Eric Horst, que patentó el G-Tox, o sea, descartado 100%. El amigo Eric Horst es el meme de la, Patentó el locomotora. agitar la mano, muchachos. Dense una idea que eso ya Es un lo descartamos, genio, no hace falta leerlo, pero está publicado. Hay otro artículo que dice que no cambia absolutamente No sirve para es nada. un artículo del 2000 y algo. Y hay uno de hace 4 años que está, que lo tomaron no escalando, sino en un trabajo intermitente de multipresa, donde solamente hacer así antes de agarrarse mejoraba la ¡Vamos! resistencia ¡Lo sabía! intermitente en un trabajo. Y Yo me ese quedé con mismo el Eric Horst. artículo publicado, si ven, después les digo bien el año, ven cómo escala Adam Ondra ese Que lo mismo hace, año sí. que alguien le dijo, hace esto, en cada uno de los agarres, y hace así y se agarra. Sí, señor, sí, señor. Ahora, Bien ahí. ¿cuál es el fundamento? No sé. Es un masaje, es un coso, no lo sabe nadie. Sí, por eso te decía, si es Si te fisiológico sirve, o es tu hacelo. cabeza, es como Pero, esto a de ver, sentir lo que que estoy tienen que descansando. entender en es ese que la instante. boludez de hacerlo arriba de la cabeza no tiene nada que ver con la presión del No. antebrazo. Exacto, No. ¿Está? perfecto. Sí, total. Háganlo donde quieran, pero el G-Tox, Detox de Eric Horst es un verso vendehumo. Overhead. Ya, pero espérate. No, bueno, pero normalmente lo vas a hacer, si lo estás haciendo acá arriba, pues haces esto para agarrarte. Yo lo hago, y sí, porque Porque si no ven- tenés que bajar la mano. Y sí, porque venís cabrón. jugado. Y porque Agarrar venís la invertida, jugado. si No no. estás, cuando es el único segundo que tenés es antes de agarrarte la cama. Jugado y sin ficha, vení. Siguiendo pista. Olvidate. Mira, yo voy a dar mi opinión basada no en evidencia. El problema es que también, y ustedes como entrenadores van a tener que saber que hay conocimiento empírico, que uno lo usa. Y de hecho en medicina ha pasado un montón de veces. Primero alguien descubrió que la aspirina quitaba el infarto, weón, y años después descubrieron por qué fisiológicamente era así. Así de sencillo. Y los antihipertensivos lo mismo. Primero se hicieron estudios de mortalidad, y después se vino a descubrir que bueno, todas estas cuestiones evitaban la angiogénesis y todo esto. Entonces, de repente, lo empírico ayuda harto, ¿ya? Y lo de subir el brazo, y yo que soy cardiólogo, sí tiene sentido. O sea, el retorno venoso aumenta, y al aumentar el retorno venoso, la presión que tiene que pasar, ¿cachai? El capilar hacia el corazón, o sea, hacia lo que es el retorno venoso disminuye. Entonces se produce una especie de efecto de Venturi, que se supone que atraparía la sangre postcapilar. Entonces, desde un punto de vista fisiológico, así de retorno venoso, la mano arriba debería servir, ¿cachai? ¿No? Y lo otro, que cuando uno agita la mano, de cierta manera también se produce una mínima relajación del antebrazo, y eso también debería hacer que los capilares se abrieran en algo o que la sangre se moviera en algo ahí. Ahora, personalmente, lo mismo que el Marvin, tampoco es que la evidencia sea, no, hay que hacerlo porque hay un estudio que lo demostró y todo lo demás, pero yo personalmente en mis alumnos les digo a todos que tienen que hacerlo. Y tal vez sea psicológico en todos, pero sería raro que fuera psicológico en todos y a todos les sirve. Claro, tal cual. Mal no te va a hacer. Mal no te va a hacer, así que El efecto placebo es verdad que es muy fuerte, Claro, pero no les sirve a todos. No a todos les sirve el efecto placebo. Entonces, el conocimiento empírico de que si resulta o no resulta, por lo menos es evidencia 2C. La evidencia 2C significa que es evidencia dada por los expertos. Yo como experto digo que sí. Excelente. Así que esa es mi respuesta. Bien, me parece que es la respuesta para redondear la charla. Estamos Sí, cerrando señor. acá. Sí, señor, nos fuimos 21:40, un montón. Yo me divertí un rato largo. Muy bueno, muy bueno. Nos refuimos. Oye, Está- bueno, casi. Está Bueno, el vos meme, te vamos a tener que el meter meme de de la nuevo. locomotora. No Sí. queda otra.
Casi 2 horas, weón, se fueron al chancho, weón. Pero No bueno, te era diste cuenta, mirá, te una metí charla de casi 2 horas y café. ni te diste cuenta. Bueno, nada. Oye, por si acaso, el miércoles tenemos charla ahí con uno de los cabros que estaba viendo la charla, que va a hablar de entrenado versus entrenador. Muy buena charla. Picante. No me Está la bueno pierdo. eso, sí. Mano a mano. Mano a mano. O cómo no elegir un entrenador, o cómo no elegir Elegir a un quién entrenado. quieres entrenar. Qué partido chivo ese. Así que Muy para que bueno. En Instagram, estas charlas son en Instagram. Sí, todo en Instagram. _rocandball_com. Ahí lo siguen, por favor, a Clean, guión bajo, Time, _rocambol, com. rocambol y debería salir. Eso, ponen Rocambol y sale, no se la Y pierdan la salta. charla. Si se perdieron la del miércoles pasada, no está grabada, así que se la recontra perdieron. Fue muy buena charla. Estuve yo en la anterior, pero bueno. Bueno, Gonzo, nada, cerramos, pero yo ya te tengo que agradecer en vivo, pero te lo voy a agradecer personalmente también por haberte prestado por esto. La verdad que me divertí como el miércoles o más. Y nada, creo que sacamos un par de conclusiones. Está bueno. Este tipo de charla distendida da para sacar un montón de temas, así que gracias por haberte prestado y por habernos dado todo tu conocimiento. Cuando quieran. Lo mismo, Gonzo. Acá hacemos la despedida uno por uno y después te damos. Nos sumamos. La verdad, un placer hablar con vos y escuchar tanto. Para mí es eso, es el seguir aprendiendo. Creo que armamos este formato de trabajo en pos de juntarnos con gente y seguir aprendiendo y no guardarnos el librito, porque todos creemos que cada uno tiene la verdad. Y como siempre digo, si uno tiene un librito y otro tiene otro librito, otro tiene otro librito, armamos una enciclopedia que está buenísima. Entonces, agradecerte de verdad y bueno, estamos ahí a la espera de generar otra charla Resistencia 2.0 e invitarte nuevamente o hablar de lo que sea. Un placer. Oye, hablan un día de fuerza de mano. También sería... Bueno, eso lo tenemos pendiente. Con la multipresa que te mostramos hoy, a ver qué ganas. No. Esa del backstage. Bueno, yo también, antes que cierre Gustavo, como siempre, agradecerte, Gonzo. Es un placer. Ya nos estamos mal acostumbrando a los amigos del otro lado de la cordillera. Primero fue Willy, después Tomás y ahora vos. Así que nada, un placer esta comunicación, pasar este momento difícil así, de aislamiento, aprendiendo y que circule este conocimiento, ir intercambiando y siempre aprendiendo algo. Así que gracias. Bien ahí, bueno, tomo la posta, Gonzo, para Gonzo y para todos los que estuvieron, todas las que estuvieron escuchando y viendo la charla, de esto que decían los profes y dijo Gonzo también, de seguir aprendiendo, de que caigan los mitos del trepe-destrepe, ¿sí? De que hay que descansar en la vía porque nos va a servir cuando vayamos a la roca, de que hay que inventarse el descanso, ¿sí? Fundamental, y que muchas de las cosas que creemos que hacemos bien hay que replantearlas para mejorarlas. Y arranco por mí, porque hoy aprendí un montón y se los agradezco a los 4 por todo, a los 5, lo agrego a Cris, que lo veo acá derecho, por todo lo que aprendí, que me suma siempre, ¿sí? Cada una de las charlas me suma un montón. Así que, Gonzo, mil gracias por estar, por enseñarme tanto. Así que, nada, de mi parte, infinitas gracias. Ahí te dejo el cierre a vos, Gonzo. Ya, bueno. Bueno, para todos los niños que nos están viendo ahora, ¿qué hacen ahí? Vayan a acostarse, weón, que es muy tarde. Sí, y al final... Lo paso bien, bueno, muy buena onda. Marín, pasamos hablando y ustedes, bueno, algún día nos veremos, seguro que sí. ¿Vale? Gonzo, al final, ¿quién ganó? ¿El más rápido la maratón. o el más resistente? El que iba más rápido, pues bueno. Obvio. En una maratón gana el que va más rápido. El que va más rápido. Pregúntale a Kipchoge. Totalmente. Un gustazo, Gonzo, gracias. Bueno, gente, cuídense. Bien, chao. Estuvo buenísimo. Muchas gracias, hasta el próximo lunes. Chao. El próximo lunes, el invitado Especial. para nosotros, argentinos, y para el mundo,
alguien importantísimo. Así que bueno. Cambio de horario también, ¿eh? Sí, Atención con el viene horario. europeo, está en Europa, así que seguramente vamos a ir tempranito, tipo 4 de la tarde. Bien, Vale. bueno. Gente, a seguir Saludos. cuidándose. Chau, chau. Chau, Gracias. chau.